Por otro lado, habría podido asegurarle con toda verdad que Albertín ya no me gustaba. Aquella mañana la había visto alejarse dándome casi la espalda para hablar con Giselle. Sobre su cabeza inclinada en actitud de enojo, sus cabellos, que por detrás eran diferentes y más negros todavía, brillaban como si acabase de salir del agua. Me había recordado una gallina mojada, y aquel pelo me había inducido a encarnar en Albertín un alma distinta de la que hasta ese momento proponían su cara violeta y su misteriosa mirada. Aquel pelo brillante detrás de la cabeza fue cuanto por un momento había podido vislumbrar de ella, y eso era lo único que seguía viendo. Nuestra memoria se parece a esas tiendas que en sus escaparates exponen de cierta persona unas veces una fotografía, otras veces otra, y por lo general la más reciente permanece expuesta sola durante un tiempo. Mientras el cochero arreaba su caballo, yo escuchaba las palabras de gratitud y de cariño que Giselle me decía, todas ellas nacidas de su bondadosa sonrisa y de su mano tendida. Y es que en los periodos de mi vida en que no estaba enamorado y deseaba estarlo, dentro de mí llevaba no solo un ideal físico de belleza que, como se ha visto, reconocía a distancia en toda mujer que pasara lo bastante lejos para que sus rasgos confusos no se opusiesen a esa identificación, sino también el fantasma moral, siempre presto a encarnarse, de la mujer que iba a enamorarse de mí, a darme la réplica en la comedia amorosa que yo tenía toda escrita en la cabeza desde mi infancia y que toda muchacha amable me parecía tener el mismo deseo de representar, con tal de que también tuviese un poco el físico para el papel. De esa obra, fuera quien fuese la nueva estrella a la que llamaba para crear o repetir el papel, la trama, las peripecias y el texto mismo conservaban una forma de varietud. Unos días más tarde, pese a la escasa diligencia que Albertín había puesto en presentarnos, yo conocía toda la pandilla del primer día, que se había quedado en Baalbek al completo, salvo Giselle, con la que debido a una prolongada parada ante la barrera del paso a nivel de la estación y a un cambio de horario, no había podido reunirme en el tren, que había salido 5 minutos antes de mi llegada y en la que por otro lado ya no pensaba. Y además a 2 o 3 amigas suyas más que a petición mía me presentaron. Y así, como la esperanza del placer que encontraría con una muchacha nueva provenía de otra muchacha que me la había presentado, la más reciente venía a ser entonces como una de esas variedades de rosas que se obtienen gracias a una rosa de otra especie, y remontando de corola en esa cadena de flores, el placer de conocer a una distinta me hacía volverme hacia aquella a quien la debía, con una gratitud tan mezclada de deseo como mi nueva esperanza. No tardé en pasar con aquellas muchachas todas mis jornadas. Pero ay, en la flor más fresca pueden distinguirse los puntos imperceptibles para que una mente despierta, que para una mente despierta esbozan lo que será por la desecación o la fructificación de carnes, hoy en flor la forma inmutable y ya predestinada de la simiente. Observamos con deleite una nariz parecida a una ola menuda que hincha deliciosamente un agua matutina y que parece inmóvil, dibujable, porque está tan calmo el mar que no percibimos la marea. Los rostros humanos no parecen cambiar en el momento en que los miramos porque la revolución que realizan es demasiado lenta para que la captemos. Me basta ver junto a aquellas muchachas a su madre o a su tía para medir las distancias que, bajo la atracción interna de un tipo generalmente horrible, habrían atravesado aquellos rasgos en menos de 30 años, hasta la hora del declive de las miradas, hasta aquella en que el rostro, pasado por entero debajo del horizonte, no recibe ya luz. Sabía que tan profunda, tan ineluctable como el patriotismo judío o el atavismo cristiano en quienes se creen los más liberados de su raza, bajo la rosada inflorescencia de Albertín, de Rosemont, de André, sin que ni ellas lo supiesen y mantenida en reserva por la circunstancia, habitaba una nariz vasta, una boca prominente, una gordura que tal vez sorprendería, pero que en realidad ya estaba entre bastidores, dispuesta a salir a escena, imprevista, fatal, como cierto dreyfusismo, cierto clericalismo, cierto heroísmo nacional y feudal que de pronto surgen a reclamo de las circunstancias de una naturaleza anterior al individuo mismo, y por la que ese individuo piensa, vive, evoluciona, se fortalece o muere, sin que logre distinguirla de los móviles particulares con que la confunde. Incluso mentalmente dependemos de las leyes naturales
mucho más de lo que imaginamos, y nuestra mente posee por anticipado, como cierto criptograma, como una determinada gramínea, las particularidades que creemos poder elegir, pero solo captamos las ideas secundarias sin percibir la causa primera, raza judía, familia francesa, etc., que necesariamente las producía y que manifestamos en el momento elegido. Y acaso, mientras las unas nos parecen resultado de una deliberación y las otras de una imprudencia de nuestra higiene, recibimos de nuestra familia, como las papilionáceas, la forma de su simiente, tanto las ideas de que vivimos como la enfermedad de que moriremos. Como en un plantío donde las flores maduran en épocas diferentes, yo había visto en ciertas viejas señoras sobre aquella playa de Valver aquellas duras simientes, aquellos blandos tubérculos que mis amigas serían un día. Mas, ¿qué importaba? En ese momento era la estación de las flores. Por eso, cuando Madame de Villeparisis me invitaba a un paseo, buscaba una excusa para no estar libre. A Elstir no le hice más visitas que aquellas en que me acompañaron mis nuevas amigas. No pude siquiera encontrar una tarde para ir a Doncières a ver a Saint-Loup, como se lo había prometido. Las reuniones mundanas, las conversaciones serias, hasta una charla amistosa, si hubiesen ocupado el espacio de mis salidas con aquellas muchachas, me habrían hecho el mismo efecto que si a la hora del almuerzo nos llevasen no a comer, sino a mirar un álbum. Los hombres, los jóvenes, las mujeres ancianas o maduras, con quienes queremos encontrarnos a gusto, no se presentan a nosotros más que sobre una superficie plana e inconsistente, porque sólo tomamos conciencia de ellos por la percepción visual reducida a sí misma, pero hacia las muchachas se dirige como delegada de los demás sentidos. Estos van a buscar una tras otra las diversas cualidades del olor, del tacto y del sabor, que saborean así incluso sin la ayuda de las manos y los labios, y capaces, gracias a las artes de la transposición, al genio de síntesis en que sobresale el deseo de recrear bajo el color de las mejillas o del pecho, el tocamiento, la degustación, los contactos prohibidos, dan a esas muchachas la misma consistencia melosa que hacen cuanto liban en una rosaleda, o cuando en una viña comen con los ojos los racimos. Si llovía, aunque el mal tiempo no asustase a Albertín, a la que se veía a veces, en su impermeable, correr en bicicleta bajo los chaparrones, pasábamos la jornada en el casino, donde esos días me hubiese parecido imposible no ir. Sentía el mayor desprecio por las señoritas d'Ambresac, que nunca habían entrado en él, y con mucho gusto ayudaba a mis amigas a jugar malas pasadas al profesor de danza. Por lo general sufríamos algunas amonestaciones del encargado o de los empleados que usurpaban un poder del director, porque mis amigas, hasta la propia André, que precisamente por eso me había parecido el primer día una criatura tan dionisíaca, y que por el contrario era frágil, intelectual y aquel año muy indispuesta, pero que pese a ello obedecía menos al estado de su salud que a la índole de esa edad que todo lo arrastra y confunde en la alegría a enfermos y a vigorosos. No podían ir del vestíbulo a la sala de fiestas sin tomar carrerilla, saltar por encima de todas las sillas, volver resbalando y guardando el equilibrio con un gracioso movimiento de brazos, cantando, mezclando todas las artes, en esa primera juventud, al modo de aquellos poetas de los tiempos antiguos para quienes los géneros aún no estaban separados y que en un poema épico mezclan los preceptos agrícolas con las enseñanzas teológicas. Aquella André, que el primer día me había parecido la más fría, era infinitamente la más delicada, más afectuosa, más fina que Albertín, a quien prodigaba una ternura dulce, cariñosa, de hermana mayor. Iba al casino a sentarse a mi lado y sabía, a diferencia de Albertín, negar un turno de vals o incluso, si yo estaba cansado, renunciar a ir al casino para venir al hotel. Expresaba su amistad por mí, por Albertín, con matices que demostraban la inteligencia más exquisita de las cosas del corazón, debida en parte, acaso, a su estado enfermizo. Nunca le faltaba una sonrisa alegre para disculpar el infantilismo de Albertín, que expresaba con violencia ingenua la irresistible tentación que para ella ofrecían unas diversiones a las que no sabía renunciar, como André, y preferí resueltamente hablar conmigo.
Cuando la hora de ir a una merienda que daban en el golf se acercaba, si en ese momento estábamos todos juntos, Albertín se preparaba y luego, acercándose a André: «Bueno, André, ¿a qué esperas para venir? Ya sabes que vamos a merendar al golf». «No, me quedo hablando con él», respondía André señalándome. «Pero sabes que Madame Durieux te ha invitado», exclamaba Albertín, como si la intención de André de quedarse conmigo solo pudiese explicarse por la ignorancia en que debía estar de haber sido invitada. «Vamos, pequeña, no seas tan idiota», respondía André. Albertín no insistía, por miedo a que le propusiesen quedarse también. Sacudía la cabeza. «Haz lo que te dé la gana», replicaba, como se dice a un enfermo que por capricho va poco a poco dejándose morir. «Yo me largo, porque me parece que tu reloj va atrasado». Y ponía pies en polvorosa. «Es encantadora, pero increíble», decía André, envolviendo a su amiga en una sonrisa que la acariciaba y la juzgaba al mismo tiempo. Sí, en ese gusto por las diversiones, Albertín tenía algo de la Gilbert de los primeros tiempos. Es porque existe cierta... Sí, en ese gusto por las diversiones, Albertín tenía algo de la Gilbert de los primeros tiempos, es porque existe cierta semejanza, aunque siempre en evolución, entre las mujeres que amamos sucesivamente, semejanza que proviene de la fijeza de nuestro temperamento por ser él quien las elige, eliminando todas aquellas que para nosotros no serían opuestas y complementarias a la vez para nosotros, es decir, adecuadas para satisfacer nuestros sentidos y hacer sufrir a nuestro corazón. Son estas mujeres un producto de nuestro temperamento, una imagen, una proyección invertida, un negativo de nuestra sensibilidad. De modo que, en el curso de la vida de su héroe, un novelista podría pintar casi exactamente iguales sus sucesivos amores y dar con ello la impresión de no imitarse a sí mismo sino de crear, puesto que hay menos fuerza en una innovación artificial que en una repetición destinada a sugerir una verdad nueva. Aunque en el carácter del enamorado debería de señalar un índice de variación tanto mayor cuanto más se adentra en nuevas regiones, bajo otras latitudes de la vida. Y tal vez aún expresaría una verdad más si, pintando caracteres para el resto de sus personajes, se abstuviese de atribuir alguno a la mujer amada. Conocemos el carácter de los indiferentes, pero podríamos captar el de un ser que se confunde con nuestra vida, un ser al que pronto nos separaremos ya de nosotros mismos y sobre cuyos móviles no deseamos de hacer ansiosas hipótesis perpetuamente retocadas, y sobre cuyos móviles no cesamos de hacer ansiosas hipótesis perpetuamente retocadas, lanzándose más allá de la inteligencia. Nuestra curiosidad por la mujer que amamos supera en su carrera el carácter de esa mujer. Aunque pudiéramos detenernos, sin duda no querríamos hacerlo. El objeto de nuestra inquieta investigación es más esencial que esas particularidades de carácter, parecidas a esos minúsculos rombos de epidermis cuyas variadas combinaciones forman la florida originalidad de la carne. Nuestra radiación intuitiva las atraviesa, y las imágenes que nos devuelven no son las de un rostro determinado, sino que representan la lúgubre y dolorosa universalidad de un esqueleto. Como André era riquísima y Albertín pobre y huérfana, André le permitía con gran generosidad aprovecharse de su lujo. En cuanto a sus sentimientos por Giselle, no eran exactamente los que yo había imaginado. Pronto se tuvieron en efecto noticias de la estudiante, y cuando Albertín enseñó la carta que había recibido, carta destinada por Giselle a dar a la pandilla noticias de su viaje y de su llegada, disculpándose con su pereza de no escribir por el momento a las demás, quedé sorprendido al oír a André, a la que yo suponía reñida a muerte con ella, decir: «Mañana le escribiré, porque espero carta suya, puedo esperar mucho, es tan vaga», y volviéndose hacia mí añadió: «A usted no le habrá parecido muy interesante, evidentemente, pero es una chica estupenda, y además siento por ella un gran cariño». Deduje que los enfados de André no solían durar mucho. Como, salvo esos días de lluvia, debíamos ir en bicicleta al acantilado o al campo, yo empezaba a arreglarme una hora antes y me quejaba si François no había preparado bien mis cosas.
pero incluso en París, a poco que la encontrasen en falta ella, tan humilde, tan modesta y encantadora cuando le halagaban su amor propio, enderezaba llena de orgullo y rabia su figura que la edad empezaba a encorvar. Como ese era el gran resorte de su vida, la satisfacción y el buen humor de François estaban en proporción directa con la dificultad de lo que se le pedía. Lo que tenía que hacer en Baalbek era tan fácil que casi siempre daba muestras de un descontento que de repente se centuplicaba, y al que se aliaba una irónica expresión de orgullo cuando, en el momento de salir para reunirme con mis amigas, me quejaba de que mi sombrero no estuviese cepillado o mis corbatas ordenadas. Ella, que era capaz de prodigarse tanto trabajando y sin parecerle por eso que hubiese hecho gran cosa, a la simple observación de que una chaqueta no estaba en su sitio, no solo se jactaba del cuidado con que la había guardado para no dejarla en el polvo, sino que pronunciando un elogio en toda regla de sus fatigas, deploraba que apenas fuesen vacaciones lo que tomaba en Baalbek, que no encontraríamos otra persona como ella capaz de soportar semejante vida. No comprendo cómo se puede dejar la ropa así tirada, la ropa tirada aquí y allá, y vaya a ver si otra se las arreglaría con este revoltijo. Hasta el mismo diablo perdería la paciencia. O se limitaba a poner cara de reina, lanzándome unas miradas encendidas y guardando un silencio que rompía nada más cerrar la puerta y enfilar el pasillo. Sonaban entonces palabras que yo adivinaba injuriosas, pero que resultaban tan indistintas como la de esos personajes que recitan sus primeras palabras entre bastidores antes de salir a escena. Además, cuando me preparaba así para salir con mis amigas, incluso si no faltaba nada y aunque François estuviese de buen humor, se mostraba de todos modos insoportable, porque sirviéndome de bromas que en mi necesidad de hablar de aquellas muchachas yo le había hecho sobre ellas, asumía el aire de revelarme cosas que yo debería de saber mejor que ella, de haber sido exactas, pero que no lo eran porque François había entendido mal. Tenía, como todo el mundo, su carácter. Una persona no se parece nunca a un camino recto, sino que nos sorprende con sus rodeos singulares e inevitables que los demás no perciben y por lo que nos cuesta mucho tener que pasar. Cada vez que yo llegaba al punto, sombrero fuera de su sitio, apellido de André o de Albertín, François me obligaba a adentrarme por caminos extraviados y absurdos que me hacían perder un tiempo infinito. Lo mismo ocurría cuando le hacía prepararme unos sándwiches de queso, de Chester y ensalada, y comprar unas tartas que me comería a la hora de la merienda en el acantilado con aquellas muchachas y que éstas bien habrían podido pagar por turno si no hubieran sido tan interesadas, afirmaba François, en cuya ayuda venía entonces todo un atavismo de rapacidad y vulgaridad provincianas, y para quien se hubiese dicho que el alma dividida de la difunta Eulalia se había encarnado, más graciosamente que en San Eloy, en los fascinantes cuerpos de mis amigas de la pandilla. Oía yo esas acusaciones con la rabia de sentir que tropezaba con uno de esos puntos desde el que se volvía impracticable, por no mucho tiempo, afortunadamente, el camino rústico y familiar que era el carácter de François. Luego, encontrada la chaqueta y preparados los sándwiches, me iba a buscar al Albertín, a André, a Rosamond, a otras a veces, y a pie o en bicicleta partíamos. Tiempo atrás hubiese preferido que aquel paseo tuviera lugar con mal tiempo. Trataba entonces de descubrir en Baalbek el país de los cimerios, y en los días buenos era una cosa que no habría debido existir en él. Una intrusión del vulgar verano de los bañistas en aquella antigua región velada por las brumas. Mas ahora, todo lo que había desdeñado, apartado de mi vista, no solo los efectos del sol, sino incluso las regatas, las carreras de caballo, los hubiese buscado apasionadamente por la misma razón por la que antes no habría querido más que mares tempestuosos. Y era porque tanto aquellas como antes estos iban unidos a una idea estética. Es que con mis amigas habíamos ido algunas veces a ver al Stier, y los días en que las muchachas estaban allí, lo que preferían mostrarnos eran algunos apuntes de lindas
Jazz Woman, o un esbozo tomado en un hipódromo cercano a Baalbek. Al principio yo había confesado tímidamente a Elstir que no había querido acudir a las reuniones que allí se celebraban. Ha hecho mal, me dijo. Es tan bonito y también muy curioso. En primer lugar, ese ser particular, el jockey, sobre el que se posan tantos ojos y que está allí, delante del paddock, taciturno, grisáceo en su reluciente casaca, formando un todo con el caracoleante caballo al que refrena. Qué interesante sería aislar sus movimientos profesionales, mostrar la mancha brillante que forma y que forma también la capa de los caballos en el campo de carreras. Qué transformación de todas las cosas en esa intensidad luminosa de un campo de carreras donde nos sorprenden tantas sombras, tantos reflejos que no se ven en ningún otro lugar. Y qué hermosas pueden ser allí las mujeres. Fue magnífica sobre todo la primera reunión, y había mujeres de una elegancia suprema en una luz húmeda, holandesa, como se debía subir incluso, donde se sentía subir incluso al sol el frío penetrante del agua. Nunca he visto a las mujeres llegando en coche o con sus gemelos en los ojos en una luz como esa que depende sin duda de la humedad marina. Ah, cómo me habría gustado pintarla. Volví de aquellas carreras enloquecido, con unas ganas enormes de trabajar. Luego se extasió con las reuniones de Yatchin, más todavía que con las carreras de caballos, y comprendí que regatas y meeting deportivos, donde unas mujeres bien vestidas se bañaban en la glauca luz de un hipódromo marino, podían ser para un artista moderno motivos no menos interesantes que las fiestas que tanto amaba describir para un Veronés o un Carpaccio. Su comparación es tanto más exacta, me dijo Steve, cuanto que debido a la ciudad donde pintaban, esas fiestas eran en parte náuticas. Solo que la belleza de las embarcaciones de aquel tiempo residía la mayoría de las veces en su pesantez, en su complicación. Había torneos sobre el agua, como aquí, dados por lo general en honor de alguna embajada parecida a la que Carpaccio representó en la leyenda de Santa Úrsula. Los barcos eran macizos, estaban construidos como arquitecturas y parecían casi anfibios como Venecias menores en medio de la otra, cuando amarrados con la ayuda de puentes volantes cubiertos de raso carmesí y de alfombras persas, llevaban mujeres con brocados color cereza o con un damasco verde, muy cerca de los balcones incrustados de mármoles multicolores a los que otras mujeres se asomaban para mirar, con sus vestidos de mangas negras con cuchilladas blancas rodeadas de perlas o adornadas con guipures. No se sabía ya dónde acababa la tierra, dónde empezaba el agua, qué seguía siendo palacio, qué seguía siendo palacio o qué era ya navío, carabela, galeaza o bucentauro. Albertín escuchaba con apasionada atención aquellos pormenores de vestimenta, aquellas imágenes de lujo que nos describía Elstir. Oh, cómo me gustaría ver los guipures. ¿De qué habla? ¿Es tan bonito el punto de Venecia? Exclamaba. Además, me gustaría tanto ir a Venecia. Tal vez pronto pueda contemplar, le dijo Elstir, las maravillosas telas que allí se llevaban. Hasta ahora solo se veían en los cuadros de los pintores venecianos, o también, aunque muy raramente, en los tesoros de las iglesias. A veces hasta salía alguna en subasta, pero dicen que un artista de Venecia, Fortuny, ha dado con el secreto de su fabricación, y que antes de algunos años las mujeres podrán pasear y sobre todo estar en casa con brocados tan magníficos como los que Venecia adornaba para sus patricias, con dibujos de Oriente. Pero no sé si eso me gustará mucho, si no resultará una vestimenta demasiado anacrónica para mujeres de hoy, incluso para las que se pavonean en las regatas, porque volviendo a nuestras modernas embarcaciones de recreo, son todo lo contrario de los tiempos de Venecia, reina del Adriático. El mayor encanto de un yate, del montaje de un yacht, de las toilettes de los yachtsmen, está en su sencillez de cosas del mar, y me gusta tanto el mar. Le confieso que prefiero las modas de hoy día a las modas de la época del Veronés e incluso de Carpaccio. Lo que tienen de bonito nuestros yates, y sobre todo los yates medianos, no me gustan los enormes, demasiado navíos,
para como son los sombreros, pasa como con los sombreros, hay que respetar una medida. Es esa cosa uniforme, sencilla, clara, gris, que con tiempo nublado, azuloso, adquiere una suavidad cremosa. La cámara donde estemos debe parecerse a un pequeño café. Lo mismo pasa con las toalettes de las mujeres en un yate. Lo graciosos son esos vestidos ligeros, blancos, lisos, de tela, de limón, de Pekín, de cutí, que al sol y con el azul del mar al fondo adoptan una blancura tan radiante como una vela blanca. Por lo demás, hay poquísimas mujeres que sepan vestirse bien, aunque algunas son maravillosas. En las carreras, Mademoiselle Lea llevaba un sombrerito blanco y una sombrillita blanca. Estaba encantadora. No sé lo que daría por esa sombrillita. Me habría gustado saber en qué se distinguía aquella sombrillita de otras, y por otras razones de coquetería femenina a Albertine le habría gustado todavía más. Pero como François, que decía de los soufflés, escogerle el punto, la diferencia estaba en el corte. Era, decía el Stier, muy pequeña, muy redonda, como un quitasol chino. Cité yo la sombrilla de ciertas damas, pero no tenía nada que ver. A Stier todas esas sombrillas le parecían horrorosas. Hombre de gusto difícil y exquisito, hacía consistir en una nadería que lo era todo la diferencia entre lo que llevaban las 3/4 partes de las mujeres y que a él le horrorizaba, y una cosa bonita que le encantaba, y al contrario de lo que me ocurría a mí, para quien todo lujo era esterilizante, exaltaba su deseo de pintar, para tratar de hacer cosas igual de bonitas. Mire, esa pequeña ya ha comprendido cómo era el sombrero y la sombrilla, me dijo el Stier señalándome a Albertine, cuyos ojos brillaban de codicia. ¿Cuánto me gustaría ser rica para tener un yate? Le dijo al pintor. Le pediría consejos para amueblarlo. ¿Qué viajes tan bellos haría? Y qué bonito sería ir de regatas de Cous. Y un automóvil. ¿No le parecen bonitas las modas de mujer para los automóviles? No, respondió el Stier, pero lo serán. Además, hay pocos modistos, 1 o 2, Calot, aunque exagera un poco con los encajes, Doucet, Cheruit, algunas veces Paquin, el resto son horrores. Entonces, ¿hay una diferencia inmensa entre un vestido de Calot y el de un modisto cualquiera? Le preguntó Albertine. Pues claro, enorme criatura, me respondió. Oh, perdone usted, solo que, por desgracia, lo que en otra parte cuesta 300 francos, en ellos cuesta 2000, pero no se parecen en nada. Solo tienen un aire parecido para la gente que no entiende de ropa. Perfectamente, respondió el Stier, aunque sin llegar a decir que la diferencia sea tan profunda como entre una estatua de la Catedral de Reims y otra de la iglesia de San Agustín. A propósito de catedrales, dijo dirigiéndose a mí en particular, parece que hay cierta referencia a una conversación en la que porque hacía referencia a una conversación en la que no había tomado parte las muchachas y que además no les hubiese interesado nada. El otro día le hablaba yo de la iglesia de Baalbek, como de un gran acantilado, un gran valladar de piedras de la región, pero a la inversa, me dijo, inclinándome una acuarela, mire estos acantilados, es un apunte tomado muy cerca de aquí, en Creuniers. Fíjese cómo esas rocas recortadas con tanta fuerza y delicadeza recuerdan una catedral. En efecto, se hubiese dicho inmensos arcos de bóveda rosas, pero pintados en un día tórrido, parecían reducidos a polvo, volatilizados por el calor, que se habían medio debido al mar, haciéndolos pasar casi al estado gaseoso, en toda la extensión de la tela. En ese día en que la luz había como destruido la realidad, ésta se había concentrado en unas criaturas oscuras y transparentes que por contraste daban una impresión de vida más penetrante, más cercana, las sombras. Sedientas de frescor, la mayoría se habían refugiado, huyendo del ardiente mar, al pie de las rocas, al abrigo del sol. Otras, nadando lentamente sobre las aguas como delfines, se pegaban a los flancos de las barcas que paseaban dilatando en el casco, como el agua pálida, con su cuerpo charolado y azul. ¿Acaso fuese la sed de frescor que comunicaban lo que más avivaba la sensación de calor de aquel día, y lo que me hizo exclamar
cuánto lamentaba no conocer los Creniers. Albertine y Ander aseguraron que debía de haber ido allí 100 veces. En tal caso, había sido sin saberlo, sin sospechar que un día su vista podría inspirarme tanta sed de belleza, no precisamente natural, como la que hasta entonces había buscado en los acantilados de Baalbek, sino más bien arquitectónica. Sobre todo, a mí que, habiendo ido para ver el reino de las tempestades, nunca encontraba en mis paseos como Madame de Villeparisis, en los que a menudo solo los distinguíamos de lejos, pintados en la separación de los árboles, el océano lo bastante real, lo bastante líquido, lo bastante vivo, dando suficientemente la impresión de lanzar sus masas de aguas, y que solo me habría gustado ver inmóvil bajo un sudario invernal de bruma. Apenas hubiese podido creer que ahora soñaría con un mar que no era sino un vapor blancuzco, que había perdido la consistencia y el color. Pero de ese mar, el Styr, como los que soñaban en aquellas barcas adormecidas por el calor, había saboreado tan profundamente su encanto que había sabido trasladar, fijar sobre su tela el imperceptible reflujo del agua, la pulsación de un instante de luz, y viendo aquel mágico retrato, del pronto uno quedaba tan enamorado que solo pensaba en recorrer el mundo para volver a encontrar la jornada desaparecida, en su gracia instantánea y durmiente. De modo que si antes de aquellas visitas a Styr, antes de haber visto una marina suya donde una joven con un vestido de barés o de linón en un yate que enarbolaba la bandera americana, puso el doble mental de un vestido de lino blanco y de una bandera en mi imaginación, haciéndola incubar inmediatamente un deseo insaciable de ver en el acto vestidos de linón blanco y banderas junto al mar, como si eso hasta entonces nunca me hubiese ocurrido. Yo siempre me había esforzado frente al mar por excluir el campo de mi visión, tanto como los bañistas del primer plano, los yates de vela demasiado blancos como un traje de playa, todo lo que me impedía convencerme de que estaba contemplando la hora inmemorial que ya desplegaba su misma vida misteriosa que antes de la aparición de la especie humana, incluidos los días radiantes que a mis ojos parecían revestir con el aspecto vulgar del universal verano aquella costa de brumas y tempestades, y marcar un simple tiempo de descanso, el equivalente de lo que en música se llama un compás de espera. Ahora, en cambio, era el mal tiempo lo que me parecía volverse un accidente funesto que ya no podía encontrar sino en el mundo de la belleza, y deseaba ardientemente ir a buscar en la realidad lo que tanto me saltaba, y esperaba que el tiempo sería lo bastante favorable para ver desde lo alto del acantilado las mismas sombras azules que en el cuadro del Styr. A lo largo de la carretera, además, ya no me hacía pantalla con las manos como en aquellos días en que, concibiendo la naturaleza como animada por una vida anterior a la aparición del hombre y opuesta a todos aquellos enojosos perfeccionamientos de la industria que hasta entonces me habían hecho bostezar de aburrimiento en las exposiciones universales o en las sombrererías, me esforzaba por no ver del mar otra cosa que la sección en que no había barcos de vapor, para así imaginármelo inmemorial, aún contemporáneo de las edades en que estaba separado de tierra, contemporáneo al menos de los primeros siglos de Grecia, y poder repetirme con toda verdad los versos del viejo Leconte tan caros a Bloch. Partieron los reyes de las naves armadas de espolones, llevando por el proceloso mar a los varones cabelludos de la heroica Hélade. Yo no podía despreciar a las sombrereras porque el Styr me había dicho que le interesarían tanto trasladar al lienzo el delicado gesto con que imprimen un último pliegue, su suprema caricia a los nudos o a las plumas de un sombrero acabado, como el de los jockeys, cosa que había encantado a Albertine. Pero para las sombrereras había que esperar mi regreso a París, y para las carreras y las regatas a Baalbek, donde ya no las había hasta el año siguiente. Ni siquiera se podía encontrar un yate llevando a bordo mujeres vestidas de linón blanco.
A menudo nos cruzábamos con las hermanas de Bloch, a las que me veía obligado a saludar desde que había cenado en casa de su padre. Mis amigas no las conocían. No me permiten jugar con unas israelitas, decía Alberti. Su forma de pronunciar israelitas en lugar de israelitas había bastado para indicar, incluso sin haber oído el comienzo de la frase, que no eran sentimientos de simpatía hacia el pueblo elegido lo que animaba a aquellas jóvenes burguesas de familias devotas y que debían creer sin dificultad que los judíos degollaban a los niños cristianos. Además, esas amigas de usted tienen mal estilo, me decía André con una sonrisa que significaba: sé muy bien que no son amigas suyas. Como todo lo que tiene que ver con la tribu, respondía Alberti, en el tono sentencioso de una persona experimentada. A decir verdad, las hermanas de Bloch, a un tiempo demasiado vestidas y semidesnudas, con aire lánguido, atrevido, fastuoso y sucio, no producían una impresión excelente, y una de sus primas, de apenas 15 años, escandalizaba al casino por la admiración que demostraba hacia Mademoiselle Lea, cuyo talento de actriz tenía en grandísima estima Monsieur Bloch padre, pero de cuyos gustos nadie decía que se orientaran precisamente hacia los hombres. Había días en que merendábamos en alguna de las granjas restaurantes de los alrededores. Eran las granjas llamadas Les Escores, Marie-Thérèse, La Crosse Ulan, de Bagatelle, de California, de María Antoniette. Esta última es la que había adoptado la pandilla, pero algunas veces, en lugar de ir a una granja, subíamos hasta lo alto del acantilado, y una vez llegado y sentados en la hierba, abríamos nuestro paquete de sándwiches y pasteles. Mis amigas preferían los sándwiches y se extrañaban de verme comer solo un pastel de chocolate góticamente historiado de azúcar o una tarta de albaricoque. Y es que los sándwiches de Chester y ensalada, alimento ignorante y nuevo, yo no encontraba nada que decir, pero los pasteles eran instruidos, las tartas locuaces. Había en los primeros insipideces de crema y en las segundas unos frescores de fruta que sabían muchas cosas de Combray, de Gilbert, y no solo de la Gilbert de Combray, sino de la de París, en cuyas meriendas los había probado. Me recordaban los platitos de pasta de las 1001 noches, que tanto distraían con sus episodios a mi tía Leonie cuando François le llevaba un día Aladino o la lámpara maravillosa, otro Ali Baba, el durmiente despierto, o Sinbad el marino embarcado en Basora con todas sus riquezas. Me habría gustado mucho verlos de nuevo, pero la abuela no sabía dónde habían ido a parar, y además creía que eran platos ordinarios comprados en la región. No importa, sus viñetas se empotraban multicolores en la gris y champañesa Combray, como en la oscura iglesia de vidrieras de cambiantes pedrerías, como en el crepúsculo de mi cuarto, las proyecciones de la linterna mágica, como ante la vista de la estación y del tren departamental, los botones de oro de la India y las lilas de Persia, como la colección de antiguas porcelanas chinas de mi tía abuela en su sombría morada de vieja dama provinciana. Tumbado en la escollera, delante de mí no veía más que prados, y encima de ellos no los 7 cielos de la física cristiana, sino la superposición de dos únicamente, uno más oscuro, el mar, y arriba uno más pálido. Merendábamos, y si yo había llevado también algún pequeño recuerdo que pudiese agradar a una u otra de mis amigas, la alegría henchía con una violencia tan reprimida su rostro translúcido, vuelto encarnado en